Gracias, amigos y amigas, por continuar con su telediario 1+1. Milicen, un día como hoy, en el año 1900, No, en el 2017. 2017, Sí, hace 8 años. Hace 8 años, un 22 de enero, se hizo una gran marcha en la República Dominicana que partió de la avenida Máximo Gómez con Correcto. 27 de febrero. Correcto. Hacia el Parque Independencia. Así fue. ¿Tú estuviste ahí? Claro. Yo también. Sí. Fue decenas de miles de personas se movilizaron. Y la consigna era no a la impunidad y no a la corrupción. Sí. Esta marcha estalla apenas semanas después de que se revelara en los Estados Unidos que una empresa de capital brasileño había sobornado a las autoridades de muchos países, incluyendo a la República Dominicana, para lograr contratas de obras, de ejecución de obras estatales. Y que el soborno había abarcado a funcionarios a todos los niveles. De todos los niveles. Personas. Entonces eso indignó a la sociedad dominicana, que ya venía siendo sensibilizada porque aquí se había creado un movimiento que también estaba luchando contra la corrupción, las llamadas cadenas humanas. ¿Te recordarás de eso? Claro. Es bueno recordarlo. Y entonces se creó todo este movimiento. Este movimiento fue creciendo, y ya en junio de ese mismo año se realizó una multitudinaria manifestación, la más grande manifestación político-social que se ha registrado en la historia de la República Dominicana. Fue aquella gran marcha que culminó en el sector de la feria, frente al Congreso Nacional, y que, repito, fue por el mismo propósito. Ese fue el movimiento denominado Movimiento Verde o Marcha Verde, que todos recordamos. Hoy aparecen, y desde ayer, opiniones distintas evaluando los resultados de ese movimiento. Y todavía hay gente que sigue demeritando esto. Siguen sin entenderlo. Sí, demeritando lo que es una cosa del PRM, que fue de que yo cuánto, que nos engaña. Óiganme, ese fue un movimiento que abarcó a personas de todos los pensamientos políticos, religiosos y sociales, mi Vicente. Sí. Ahí había de todo. Hubo gente del Partido de la Liberación Dominicana que participó en esa marcha verde, claro, aunque el PLD estaba en el poder en ese momento. Y hubo gente, por supuesto, de los partidos de la oposición que se incorporaron. Pero ¿quién la dirigió? Ningún partido en particular. No. ¿Quién la dirigió? Ninguna fuerza social o política en particular. Se crearon grupos para conducir las marchas y para conducir las protestas que estuvieron alrededor de ese movimiento. Eso es cierto. Y surgieron, y fíjate que la inmensa mayoría de los que estuvieron al frente, no eran personalidades reconocidas en el país. Eran muchos jóvenes. Claro. Dirigentes de la sociedad civil. Dirigentes de la sociedad civil. Por supuesto que todo el que tenía ya militancia, incluyendo gente de los partidos, quería aparecer en el retratado, claro. Que lo vieran, porque era el pueblo que estaba en la calle. Eso fue lo que realmente ocurrió. Pero ¿tú crees que se lograron los propósitos de Marcha Verde? Claro, yo creo que sí, yo creo que fue un movimiento social, que hay que comenzar por ahí haciendo la diferenciación entre movimiento social y organización social. Tú y yo lo debatíamos tempranito esta mañana fuera de cámara. Fue un movimiento social exitoso. Primero, logró instaurar aún con mayor fuerza en la población ese sentimiento anticorrupción, de canalizarlo. Porque lo cierto es, Adalberto, que ya aquí habían habido algunos antecedentes de manifestaciones contra la corrupción. Pero este movimiento logró canalizarlo para que más que un sentimiento sea una acción. Que de entrada fue una acción de movilizarse, de caminar, de pronunciarse en contra de la corrupción y la impunidad. Pero como segundo elemento de éxito está que este tema decidió las elecciones del 2020.
Las encuestas que se publicaron en ese momento señalaban que la gente iba a votar en función de un cambio, pero este cambio no tenía que ver con la consigna de un partido político en específico, que era el partido de la oposición, en ese caso el PRM, ¿no? Hablaba de la necesidad de un cambio distinto en políticas que ponían en primer lugar el tema de la política anticorrupción. Y el tercer elemento de éxito que yo agregaría fue la designación de una procuraduría, Adalberto Grullón, con un perfil diferente. Se entendió que si se quería tener éxito frente a expedientes como el de Odebrecht, no se le podía dejar la directriz a personas que tuvieran intereses políticos partidarios, como había pasado con el expediente Odebrecht, que quien lo instrumentalizó era una persona del PLD, era el procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez. Entonces yo creo que fue un movimiento exitoso por demás. No, pero además el sometimiento a la justicia, claro, de un grupo de personas vinculado a esto, sí, fue el resultado de esa presión. de esa presión. Si no se somete nada. Lo poco que se avanzó sí, aquí con Odebrecht fue sí, gracias a esa presión que hubo. Pero hay varias lecturas con relación a los movimientos sociales que la gente tiene que entender. Miren, los movimientos sociales tienen vida efímera. No duran para todo el tiempo. Generalmente se generan en torno a una demanda muy precisa y clara. Claro. Puntual. Ya. Fíjense que aquí, durante los últimos 15 años, o las últimas 2 décadas, se han registrado muchos movimientos sociales. Los más exitosos de ellos son aquellos que han tenido la consigna bien clara. Ustedes se recuerdan lo del 4%. Claro. Para la educación, sí, mayor presupuesto para la educación. Ustedes se recuerdan de la lucha contra la instalación de una fábrica de cemento en el Parque Nacional de los Haitises, defensa de los haitises. Estaba clarísimo que era esto. O la lucha justamente para que las tierras de Bahía de las Águilas no se las repartieran, se revirtieran de decisiones que habían tomado las autoridades desde el gobierno, que le cedían los terrenos a particulares, terrenos que eran del Estado, y que estaban en el marco de un parque nacional. Esa era una lucha muy, muy precisa. Y luego, esta es la gran movilización, la de él, contra la impunidad y la corrupción. Todo el que entendía que ya había que ponerle freno a la corrupción y había que sancionar a los corruptos, participó ahí, esto, claro, independientemente del partido al que formaba parte. Algunos no lo hicieron, tal vez creyéndolo porque no querían quemarse, pero la población se integró. Claro. Eso no era por el socialismo, eso no era para tumbar a Danilo Medina, que estaba en el poder, eso no era para llevar al PRM al poder. Claro, había gente que sí quería esas cosas. Claro. Hay gente que quería tumbar el gobierno. Sí. Algunos llegaron a planteárselo, ya llegó la hora. Ya, vámonos, ya. A tomar el Palacio Nacional. Sí. Había gente que quería que eso se convirtiera en votos, como finalmente ocurrió, en favor de todo. Pero la consigna era contra la corrupción y la impunidad. Y la verdad es que seguimos registrando muchos casos de corrupción y siguen muchos casos impunes de corrupción. Pero hemos avanzado. Pero hay un cambio, igual, claro. Mira, aquí se metieron presos generales. Empresarios, funcionarios. Aquí hay un ex procurador general de la República, claro, de entonces, que la ha tenido que pasar mal. Claro. Parientes de un expresidente de la República. Eso hermanos, aquí no se había visto. Cualquier cosa no. Exacto, hermanos. Hermanos. Claro, eso nunca se había visto aquí. O sea, aquí ha habido avances significativos. Y además, ojo, lo más importante, los funcionarios públicos, los actuales y los que vengan, saben que tienen que pisar fino. Claro. Porque la población adquirió conciencia de que los recursos públicos no podrían ir a parar a los bolsillos de una... No quiere decir que no está ocurriendo o que vaya a ocurrir, pero no deberían de pagar. Y la gente está vigilando. Hay menos tolerancia. Hay menos tolerancia. Y más vigilancia. Más vigilancia, más actitudes importantes. Hay otras cosas que lo critican mucho. Parte de la gente que estuvo al frente de Marcha Verde se fue con el gobierno. Señores, déjenme decirle que desde este programa y en conversaciones bilaterales o entrevistas bilaterales con muchos otros líderes, nosotros advertimos desde muy rápido, después al año de este movimiento,
que este movimiento se iba a ir dispersando y iba a terminar con las elecciones. Porque el tema de las elecciones iba a ser el principal en la sociedad dominicana. A partir del 19, desde el 18 ya estábamos en campaña. Sí. Y vino el 19 y el 20 la fecha. Pero recuérdense que las elecciones municipales debieron de ser en febrero. No y en eso era que estaba el pueblo. Sí. Y la gente decidió, por lo que entendió, que podía ser más favorable en términos políticos partidarios. El Partido Revolucionario Moderno, por supuesto que fue el que más capitalizó esto, porque se vislumbró, surgió como la opción de sacar el PLD. Exacto, la opción distinta a lo que había. Y el PLD fue castigado. Totalmente. Fue hasta castigado, el día de hoy. Con razón o sin razón, pero bien castigado por la población dominicana que decidió sacarlo. Y fíjate que lo del febrero encontró un repudio. Sí. Que ya la gente estaba cansada, encrispada. Y ahí tenemos. De manera que lo que estamos conmemorando hoy, 8 años de ese movimiento, del inicio de ese movimiento social sin precedentes en la República Dominicana. Nunca tuvimos una manifestación tan grande. Claro, tan masiva y tan exitosa. Y yo quiero solamente decir 2 cosas como reflexiones. Una, ese movimiento demuestra cuando una demanda es justa, es sencilla, es simple, es entendida, la población la capta. Y solamente cuando el pueblo asume una demanda determinada, se producen cambios significativos. Eso lo demuestra Marcha Verde, lo demostraron los movimientos anteriores, como fue, no solamente es el caso del 4%, y de las luchas ecológicas. Sí, Loma Miranda, los Haitises. Pero piensa también en los cañeros. Los cañeros, eso fue otro movimiento súper exitoso. Eso es un movimiento importantísimo, de los cañeros con mala prensa, con malísima prensa, porque ahí sí no todo el mundo estaba de acuerdo, pero una gran parte de la población sí. Sí, claro. Y lograron un triunfo. Y lo otro que se logró en la sociedad dominicana también, en ese periodo al que me hice referencia ahorita, fue revertir una sentencia muy cuestionada, que fue aquella que despojó de la nacionalidad a decenas de miles de chicos y chicas, y no tan chicos, a veces, algunos hijos de haitianos residentes en la República Dominicana que nacieron aquí. Recuérdate que fue un movimiento bastante fuerte. Claro, el de reconocidos. El de reconocidos, un movimiento de derechos humanos. Sí, sí. Con una repercusión internacional logró también conquistar, porque yo recuerdo aquel abrazo solidario. ¿Saben quién participó en el abrazo solidario? Que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis Abinader. Y le dieron un turno allí. Claro, y él se comprometió a respetar ese derecho que tiene cualquier persona a un nombre y a una nacionalidad. Y recuerdo que reivindicó su origen de migrante, sí. Y la acogida que le había dado al pueblo dominicano, esa comunidad árabe que residía aquí. Pero bueno. Quiero volver sobre el tema del desmérito, que todavía al día de hoy persiste contra Marcha Verde, y lo planteo por la inquietud que me da el que como sociedad no seamos capaces de leer de manera correcta acontecimientos como estos, que tienen su impacto positivo y que eso nos impida sacar los aprendizajes y las lecciones necesarias para aplicarlo a la coyuntura actual. Hay gente que critica el hecho de que señalan, bueno, que era un movimiento con tinte partidario, porque al final fue un partido, el PRM, el que capitalizó ese descontento. Mira, yo creo que el primer error ahí tuvo en el mismo PLD, que fue incapaz de leer correctamente ese movimiento. El PLD lo que hizo fue que lo minimizó, que era un asunto de la oposición, que inclusive denunció que algunos empresarios estaban apoyando y financiando ese movimiento, pero lo decía con una connotación negativa, cuando era positivo que el empresariado dominicano también se estuviera sumando a esa marcha, el empresariado más progresista de la República Dominicana. El que era golpeado por la corrupción. Por supuesto, porque era el que le impedía competir en en las licitaciones. Claro. Eso por un lado, pero por otro lado, los partidos progresistas,
que muchos de ellos tampoco lo supieron leer correctamente y lo que hicieron fue que se radicalizaron, hablaban inclusive de tomar el Palacio Nacional. ¿Y qué impidió eso? Bueno, que gente, inclusive yo nunca entendí cómo una figura como el doctor Guillermo Moreno, que era quien tuvo ese discurso anticorrupción en momento en que no estaba de moda, ¿por qué un Guillermo Moreno y un partido como Alianza País no fue capaz de capitalizar más este movimiento y ese momentum de la sociedad dominicana? Son de las cosas que yo veo. El otro elemento es que me consta que desde lo interno de Marcha Verde se hicieron esfuerzos importantes para que no se partidarizara. Se hicieron esfuerzos importantes, o sea, no era la intención en primera instancia de lograr que ningún partido capitalice eso y se prohibió inclusive en algún momento que fueran con insignias alusivas a los partidos políticos. Eso por un lado. Y finalmente, el hecho de que se critica que gente que participó en esos movimientos estén hoy en el gobierno, primero que hay que decir que son gente que venían con una trayectoria de inquietudes sociales, académicas y políticas en algunos casos, y eso es válido. Pero también, ¿acaso no le conviene al país que gente que esté comprometida, no en discurso, en acciones, gente con una trayectoria de 5, 10, 15 años pronunciándose contra la corrupción y la impunidad, por solo decir un caso, lleguen a administrar la cosa pública? Eso debería ser el ideal. Adalberto Grullón. Si algo hay que reconocer es que el hecho de que muchos líderes que venían de varios de estos movimientos sociales se fueran al gobierno, debilitó la posibilidad de crear una alternativa a los partidos tradicionales, Sí. los cuales han estado vinculados a la corrupción toda la vida. Claro. Eso lo debilitó, sin lugar a dudas, porque construir un líder social no es una cosa tan fácil. Ni de un momento para para los otro, movimientos. claro. Entonces, líderes importantes que fueron surgiendo en 4%, luchas ecológicas, los campamentos que se hicieron, las cadenas humanas y esto, bueno, de repente se fueron a ocupar puestos y tuvieron que sentarse en ese puesto. Claro. No quiere decir que dejaron de ser honestos ni trabajadores, pero sí debilitó. Sí. Lo debilitó definitivamente al movimiento social alternativo y los anhelos que tienen algunos grupos en la sociedad dominicana de construir una alternativa, o un partido de nuevo tipo, o una organización social, o un movimiento político, estoy hablando, ¿verdad? Que pueda hacer las transformaciones que la sociedad dominicana reclama. Pero eso es inevitable, eso siempre pasa en este tipo de cosas. Pero sí hay que volver de nuevo. Sí está latente la necesidad y por eso yo insistí en que es importante aprender qué funciona en Marcha Verde. Aquí hay temas, por ejemplo, el tema de la salud, que tú lo has trabajado mucho. El mismo tema de la seguridad social. Movimientos que han fracasado porque no supieron leer correctamente a Marcha Verde, porque no supieron interpretar que era necesario tener una consigna que le tocara la carne y la piel a la gente, que la gente se sintiera identificada con ella y no plantearlo, por ejemplo, desde el interés de algún gremio en particular. Entonces yo creo que sí, que lamentablemente sí está el vacío social, Adalberto Grullón, tú lo ves en la agenda de prioridades del país, donde la agenda de la gente brilla por su ausencia. Y bueno, y ojalá que podamos entonces parir otro movimiento importante y exitoso. Porque lo hemos tenido, señoras y señores. En diferentes etapas. De la revolución del año 1965. Claro. Fue un estallido. Había un partido que debió de ser el más interesado en esto y no fue el que inició todos esos movimientos, como era el Partido Revolucionario Dominicano. Luego en el 84 nosotros tuvimos la Gran Poblada, ¿verdad? Sí. Del año 1984. Que fue una respuesta de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, del pueblo dominicano, ante un paquete de medidas que le perjudicaba, que le golpeaban muy duro, ¿verdad? Y también todo, ¿no? La gente más vieja recuerda lo que ocurrió, ¿verdad? Cientos de muertos en esa poblada, una revuelta generalizada, sin armas, ¿verdad? Del pueblo dominicano en las principales ciudades del país. Y finalmente todo el movimiento aplastado y se impuso lo que vino después fue la ultraderecha. Fue peor. Lo cual no es único de la República Dominicana. En España, ustedes se recuerdan con el movimiento Podemos y todo esto, y al final ¿qué fue? Que volvió el partido más conservador de España al poder. Esas son cosas que ocurren. Aquí fue al revés, hubo un pequeño avance en ese sentido. Vamos entonces a la última pausa y ya regresaremos prácticamente para despedirnos. Acompáñennos.